Muchas gracias, Clarita. Gracias. Deberíamos de estar de alguna manera viendo en nuestra pantalla que estamos ya grabando, lo cual a la tradición marca el comienzo de nuestra cuarta sesión temática del grupo de trabajo 1, Derechos Culturales y Democracia Cultural del Comité Académico UNESCO San Luis. Me da muchísimo gusto verles aquí. El grupo motor y por supuesto a integrantes de nuestro grupo de trabajo. Bienvenidas, bienvenidos, maestra Lisa Moncada, maestra Celia Ramírez, maestra María Curiel, que en un ratitito se estará sumando, Clarita Díaz, Graciela Lomelí, bienvenidas y bienvenidos, maestro Andrés Barrios. Bienvenido también nuestro secretario técnico Gera y el doc Felipe. Bienvenidos a esta sesión. Si estábamos de manteles largos en la sesión, en la semana pasada, porque se reincorporaba con nosotros y con nosotras Gerardo, hoy esos manteles además son multicolor y festivísimos porque se reintegra la maestra Graciela Lomelí. Muy bienvenida, todos estamos muy felices de verte. Y bueno, pues también me parece que será bueno comentar que el ánimo de recibir a Graciela es también esa apertura de confianza, tanto Andrés, Celia, Lisa, ya en su momento María, que se una a nuestra sesión, de preguntarle, de comentarle, de buscar profundizar en alguna de las cuestiones respecto al informe de investigación cualitativa sobre nuestro grupo de trabajo. En sesiones previas, el doctor Felipe de Jesús nos ha orientado un montón al respecto y ha hecho comentarios que dan en el clavo respecto a este insumo que tenemos por grupo de trabajo. No obstante, me parece que esos pisos comunes que el doc Felipe nos ha compartido todavía pueden entonces ir construyendo hacia arriba a propósito del acompañamiento de Grace, que pues puede profundizar todavía más en ello. Como recordarán, el instrumento de investigación cualitativa es una propuesta, es este primer saque del grupo motor para el trabajo, digamos, de base empírica, que recoge los ejercicios consultivos, participativos, deliberativos que se llevaron a cabo en San Luis y que son un insumo primario para nuestros trabajos. De manera que, bueno, pues ese es el ánimo y la festejación, no sé si existe esa palabra, pero es la festejacionabilidad con que recibimos a Grace el día de hoy, puesto que cualquier situación respecto al contenido del instrumento, pues tenemos aquí a Grace, quien con mucho profesionalismo y con muchísimo esmero y exhaustividad confeccionó este instrumento para todas y todos nosotros. Así que bueno, pues bienvenida, Grace. Muchas gracias porque tenemos la oportunidad de que estés con nosotros y con nosotras. Pues siendo el 2 de marzo, una disculpa, 2 de marzo de 2021, damos continuidad a nuestros trabajos, si les parece muy bien. Una vez que ya hemos dado cuenta de la asistencia de las y los colegas de nuestro grupo de trabajo, me permito recapitular la lectura del orden del día. He de insistir que al final de él les pediré su aprobación en el caso que requiramos introducir, añadir un inciso a nuestro orden del día, pues obviamente con toda confianza a favor de manifestarlo. Posterior a nuestra asistencia y apertura de sesión, tenemos una recapitulación de la sesión pasada. Como tercer punto, a todos nos quedamos con estas ganas de que la maestra Celia nos diera un curso de Miró. Y a propósito de que nos diera un curso de Miró y de cómo elaboró el tablero respecto a los contenidos que aquí habíamos revisado,
Acordamos que sería muy interesante, si la maestra Celia lo considera también adecuado, dedicarle un tiempo, unos 10, 15 minutitos posiblemente, a regresar al tablero de Miró y que nos pueda digamos, con un poquito de más calma, hacer el tour de nuevo, ¿no? A conducirnos a través o navegar, ¿no? Que todos naveguemos con su liderazgo, naveguemos por el tablero para sacarle el mejor de los provechos posibles. Esto puede ser comenzando ahorita nuestra sesión, puede ser un poco más adelante. Estamos abiertos a obviamente estamos abiertas y abiertos a cualquier recomendación de la maestra Celia. Ella podría decir, miren, saben que yo preferiría que tal vez lo viéramos hacia la sesión que viene, me gustaría trabajarlo más, o saben que sí, igual más bien grabo un audio y lo comparto en el WhatsApp para que ahí se quede a disposición de todas y todos, de manera que podamos acceder a la explicación de Miró del tablero fuera de los tiempos de la grabación de nuestro grupo de trabajo. De manera que para esa revisión no tengamos que entrar a nuestra grabación de 120 minutos, sino que tal vez se quede en el historial del chat de WhatsApp. Es decir, resumo a la mejor opinión y recomendación de la maestra Celia, pues estaba la propuesta de revisar el tablero. Posteriormente, recuperando los acuerdos con los que finalizamos la sesión pasada, hablábamos de realizar una ronda de 10 minutos aproximados, más o menos, por integrante, en la cual presentáramos cada uno y cada uno de nosotros 3 puntos o 3 conceptos o recuperados en su forma de derechos, 3 derechos que consideremos que deben estar, que son primordiales en el contenido de la Carta de la Ciudad por los Derechos Culturales, en términos de cuáles son esas garantías que sí o sí deben de estar, aquellas garantías que no podemos dejar atrás, que no podemos olvidar en relación a la democracia cultural. Como cuarto, voy a hacer nada más como voy a continuar con nuestro orden del día para su aprobación y profundizo un poquito en esto recuperando nuestra sesión más adelante. Cuarto punto, una perfilación creativa de la próxima sesión. Como ustedes ya saben, que realicemos juntas una perfilación de nuestro orden del día a propósito de los acuerdos a los cuales lleguemos. Punto 5, miscelánea y asuntos generales. Punto 6, un cierre de nuestra sesión con la posibilidad de que compartamos nuestros sentipensares respecto a los trabajos de hoy. Bien, nos comenta, bueno, con eso sería un poquito nuestro orden del día. Yo les pediría que nos sirvamos a aprobar o modificar el orden del día. A propósito también un poquito de que la maestra Celia nos está comentando en chat que su internet está fallando un poquito, por lo cual habríamos que valorar el tema de el repaso del tablero de Miró. Bien, de manera que a través de gesto o de emoji, como ustedes gusten, les pediría nos pronunciemos en aprobación del orden del día o modificación adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Parece que por unanimidad nuestro orden del día continúa en el mismo sentido. Pasando entonces a la recapitulación de nuestra sesión previa, me parece que únicamente tendría yo que decir que acordamos que partir a propósito de las contribuciones de la maestra Lisa y del tablero del Jamboard que nos compartió en nuestra subcarpeta en la nube, de la normatividad vigente, parece que es un lugar, una buena base a partir de la cual vayamos construyendo. Ahí la suma de
Andrés, de Celi, de María, a la propuesta de la maestra Lisa, fue que precisamente partir de la normatividad podría darnos un buen piso, a partir de el cual nuestras contribuciones enriquecieran las definiciones que podamos ir redactando ya para nuestra carta. Eso nos llevó a compartir, a socializar en el grupo de trabajo las líneas estratégicas en materia de democracia cultural que se encuentran en el capítulo de cultura del Plan de Desarrollo Municipal de San Luis Potosí 2018-2021. Estas, en el documento, repasamos en la sesión pasada que encontrábamos los sentidos, o en general, en particular, perdón, el sentido respecto a democracia cultural. Y revisamos ese sentido y a propósito llegamos a las líneas estratégicas. Si les parece bien, antes de comenzar, ya sea con la presentación del tablero de la maestra Celia o con nuestra ronda de presentaciones de 10 minutos, si les parece bien, un poquito también haciendo cancha para que se integre con nosotras y nosotros la maestra María, les compartiría yo pantalla. Den un segundito, compartiría yo pantalla. Tenemos un invitada ahí con Gerardo, no sabemos, una bella invitada. Bien, voy a compartir pantalla en lo que nuestro secretario nos presenta a la compañía de hoy. Muy bien, tendríamos que estar viendo el plan, el capítulo de cultura del Plan de Desarrollo Municipal. Déjame hacer un acercamiento para que nos quede un poquito más cómodo. Recuperábamos en la sesión pasada que el sentido por la democracia cultural se enunciaba como sigue. Buscamos un capítulo que promueva y asegure la gobernanza y la participación social a través del diálogo permanente y la toma de decisiones sobre los asuntos públicos de la cultura. Corresponsable, equilibrada, inclusiva, justa y compartida, bajo el principio del procomún y para el codiseño de las políticas culturales locales. Un gobierno que favorezca la colaboración y lo colectivo, que asuma roles, lance provocaciones asertivas, articule la deliberación y vele por la generación y permanencia de sinergias y resiliencias. Esta es la enunciación general que tiene para nuestra localidad el sentido por la democracia cultural. Y decía ya que de ello se desprendían líneas estratégicas aceleradoras, las cuales recupero. Son, si no me equivoco, 10, 14 en total. Líneas estratégicas en materia de democracia cultural, gobierno abierto, planeación participativa, gobernanza cultural, cooperación multilateral, cultura comunitaria, accesibilidad cultural, patrimonio cultural y memoria histórica, participación en la vida cultural, capital, semilla y fortalecimiento de procesos y finalmente digitalidad. Bien, les recuerdo que en nuestra carpeta, en el librero multimedia, en la parte externa, digamos, precisamente ingresando directo al librero multimedia, es donde tenemos este capítulo de cultura, por si lo desean tener a la mano. Recordar que está ahí al alcance de ustedes. Bien,
Me parece que es suficiente como para ya arrancar con los trabajos de nuestro grupo. Quería solamente enmarcar nuestra discusión en recuperar esto que me parece que fue lo esencial de nuestra sesión pasada. Y le preguntaríamos tal vez, si les parece bien, preguntarle a la maestra Celia si considera estar en oportunidad y condiciones de compartir, de profundizar, de llevarnos a esta navegación del tablero de Miró. Creo que en cuanto a internet ya voy mejorando, Ujú. pero aquí tengo un pequeño koala que quizás no facilite ese proceso en este momento. Si gustan empezar y yo, mientras espero terminar este proceso para ya ponerme, al 100 para poder compartir y estar como, facilitando, pues, también el que agregar cosas, cambiar cosas se vaya. Va, perfecto. No, no hay ningún problema. En realidad no dudo que ya estés al 100, maestra Celia. Perfecto, no hay ningún problema. Entonces, ¿les parece si nos vamos a la ronda de 10 minutos por integrante y cedería la palabra ya sea a la maestra Lisa o al maestro Andrés, quien guste tomar la palabra para despejar los trabajitos de hoy? ¿Quién gusta comenzar? Eh, bueno, si quieren, sin problema, puedo empezar o a menos que quieras, ¿no? Ok. Adelante. Sí, bueno, reflexionando un poco sobre lo que estuvimos platicando las sesiones anteriores eh, y las preocupaciones que externé, y no sé si entendí bien la dinámica de lo que tenía que aportar el día de hoy, pero sí definí 3 puntos que creo que debemos de cuidar para, pues para que esta carta pueda tener eh, pues ese mensaje de inclusión y también de distinción propio de lo que se vive en, pues sobre todo aquí en México, ¿no? Esta diversidad cultural tan rica que existe, ¿no? Y el primer punto que creo que no debe de faltar en la carta es la parte de la autogestión de la cultura, ¿no? Creo que este debe ser fundamental, sobre todo por lo que hablábamos de que no puede haber una imposición desde el centro y tenemos que defina aquello que se considera como cultura o en su caso que sea como política cultural, ¿no? Desmontar ese discurso de la cultura como una política de gobierno y precisamente el evitar que a través de este discurso se invisibilicen otras formas, otras expresiones de cultura, ¿no? Entonces, creo que sí es bien importante esta parte de la autogestión de la cultura, dotar de autonomía a quienes generan cultura, tanto gestiva, de recursos y de expresiones, e inclusive, pues, que no se hable de la cultura, sino de las culturas, ¿no? Para no tratar de enmarcarlo bajo un, pues bajo un parámetro dado por, pues por una carta redactada desde pues un espacio tal vez que no es exhaustivo porque no puede ser, ¿no? O sea, es tan rica la cultura que no puede ser exhaustivo en su inclusión, ¿no? Ese es el primer punto que yo quiero como poner, ¿no? El segundo, pues también un poquito reflexionando sobre aquello que no nos gustaría entender como cultura, pero que a fin de cuentas sí son expresiones culturales, hablando como la cultura antagónica de lo que pensamos que es cultura, ¿no? Eh, Precisamente para no entender la cultura como un espacio de privilegio, ¿no? Eh, Porque eh, al menos creo que en las expresiones diarias de la vida de las distintas sociedades se expresa la cultura. ¿Cuál cultura? A la que se tiene acceso,
tal vez no es la que nos gustaría, tal vez no es la ideal o la que todos entendemos o queremos que brote, pero a fin de cuentas esa es la cultura a la cual una gran parte de la sociedad tiene acceso y no podemos borrarla, no podemos dejar de denunciarla. Entonces, pensar un poquito en esa contracultura o tal vez cultura que no es aquella que, pues de manera romántica queremos estar impulsando y de manera de incluirla para crear desde ahí, ¿no? Porque creo que si la invisibilizamos, si la dejamos de mencionar, estamos condenando a que nunca sea visible y a que nunca se pueda acceder o se pueda crear desde ahí, ¿no? Entonces, sí es bien importante el mencionarlas, ¿no? E inclusive porque esa falta de cultura o esa falta de acceso a las expresiones de cultura configuran de manera transgeneracional lo que una persona tiene acceso y por lo tanto a lo que le da a sus hijos y a las siguientes generaciones de acceso, ¿no? Entonces, si cortamos de tajo, sin mencionarles, sin incluirles, sin expresarles cuál es el concepto de cultura de acuerdo a su realidad, pues vamos a seguir aumentando las desigualdades, precisamente, en el acceso a la cultura, ¿no? Entonces, creo que es bien importante tener esa reflexión. Y pues la tercera, también la cultura como un elemento de resistencia, ¿no? Precisamente viendo cómo es una expresión de resistencia al olvido, y es una forma de memoria, ¿no? Que configura la identidad de todas las personas que vivimos esa cultura, ¿no? Entonces, precisamente esa resistencia, esa forma de memoria, esa resistencia al olvido, lo que hace es configurar proyectos culturales que vayan más allá de una administración o vayan más allá de una política o vayan más allá de un periodo, sino que se resista a sí misma a ser olvidada, ¿no? Entonces, es un poquito esa forma de resistencia que nos ayude a configurar un proyecto futuro que no olvide o que esté construido desde lo que ha configurado y la vivencia de expresiones que han configurado a una sociedad, ¿no? Entonces, esos tres puntos son los que yo estuve como reflexionando, sacando pues tanto de la literatura que estuve consultando como de los documentos que estuvieron ahí disponibles. Y creo que esos tres puntos son los que a mí, Andrés, me gustaría que se vieran reflejados y que no faltaran como parte de una definición de democracia cultural. Una consulta por ahí respecto a el punto 2. Digo, andamos tomando notas acá en la secretaría. Pudiéramos, así como se logró, digamos, estructurar quizás de manera muy puntual el primer punto, autogestión de la cultura, o el tercer punto, la cultura como un elemento de memoria y resistencia. El segundo, a lo mejor, por lo menos acá en la toma de notas ya me costó más trabajo. Estaríamos hablando como de la contracultura o el reconocimiento de la diversidad cultural como esa condición para la creación. ¿Cómo también pudiéramos, cuál es como la keyword, la palabra clave para el segundo tema? Pues no sé si sería como la configuración del acceso a la cultura que genera una propia concepción cultural, ¿no? O sea, creo que estoy como disvariando mucho, pero de eso se trata. No, más bien, sí, o sea, cómo te configura tu entorno y tu acceso a recursos, la cultura a la que
a la que tú tienes acceso y que tú consideras como cultura, ¿no? Y no despreciarla, ¿sí? Sino poder crear a partir de ahí, arroparla como una expresión cultural para poder crear a partir de ahí. Inclusive, o sea, expresiones radicales como el machismo, ¿no? Que son expresiones, pues que están dadas de una configuración de la sociedad, ¿no? Entonces, o sea, tal vez es parte de la cultura a la que tenemos acceso, pero que quisiéramos cambiar y que no quisiéramos tal vez, seguir sosteniendo, pero no debemos de dejarla denunciar, porque si no la dejamos si la dejamos denunciar, vamos a pensar que ya no existe y vamos a seguir creando sobre cosas que tal vez no son la realidad en la que vivimos. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, y a mí me gustaría, digo, ahorita yo comento lo mío, pero de esto que dice Andrés, me parece importante que creo que va desde el principio de la no discriminación, ¿no? Es decir, hasta hace no mucho, ¿no? Era esta alta cultura, ¿no? Y la cultura es para los artistas, para los creadores y no para, ahora sí que el público de a pie, ¿no? El público de a pie nada más es espectador, paga entradas o aplaude, ¿no? Pero nada más. Entonces, creo que esto que menciona Andrés es importante. Yo pensaba en mis apuntes sobre esta definición de democracia cultural en estos dos últimos conceptos, ¿no? Que tienen que ver con la sinergia y con la resiliencia. Y entonces es cómo configuramos esto que él acaba de decir que, bueno, a mí no, la palabra machismo luego sí me causa escozor, ¿no? Y dado el ambiente en el que vivimos, pero lo que dijo a continuación tiene toda la razón, ¿no? O sea, lo que no se nombra no existe. Y entonces, si no lo nombras y no existe, pues obviamente no puedes hacer o generar cambios, ¿no? A partir de esas expresiones culturales. Llámese machismo, ¿no? O llámese ¿cómo se llaman estos los de Monterrey y el documental de este chico? Se me fue el género musical, pues, ¿no? Pero que son estos de la cumbia colombiana, pero que es de Monterrey y eso, ¿no? Entonces va desde eso a este machismo, ¿no? O sea, podemos ir desde esos, ¿no? Y como él dice, o sea, el que no formes parte tú de eso no quiere decir que no exista y que no debas, ¿no? O más bien, que no estemos obligados a considerarlos en cualquier política pública, llámese de salud o de cultura, ¿no? Comunitaria o lo que gustes, ¿no? Entonces, creo que también eso, es decir, de lo que dice Andrés, pues tiene que ver con la no discriminación, ¿no? Y cómo hacemos resiliente estos conceptos de cultura, expresiones culturales, democracia cultural, ¿no? Que pueden ser distintos o estar enunciados desde distintos lugares justamente a partir de la cultura, ¿no? Entonces, eso me parece, ¿no? Importante. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Muy buena ronda primera de presentación. Cederíamos, yo creo, un poquito en el propio ritmo, la voz a la maestra Lisa. Por favor, si gusta, adelante, le escuchamos. Gracias. Yo me disculpo, no escribí, no me dio la vida y el trabajo para sentarme a escribir, lo cual lamento, porque bueno, no es lo mismo escribir que... Pero lo que sí hice fue pues la revisión de los documentos, ¿no? Entonces, vuelvo al punto, ¿no? De esta definición que está en ese borrador y que tiene que ver con esas dos palabras, sinergia y resiliencia, ¿no? Que a mí me parecen... dado lo que discutimos y dado este concepto al que se llegó de democracia cultural y los puntos siguientes que digamos, se enumeran, ¿no? Después de democracia cultural,
y pues pensando en esto del marco normativo y que ese fuera también como nuestro norte para no intentar inventar el agua tibia, ¿no? Entonces, pues tal cual, ¿no? En el artículo 11 de la Ley General también de Cultura, partiendo de lo nacional, digamos, ¿no? Está en el artículo 11, ahora sí que el derecho número 2, ¿no? Que tiene que ver con procurar el acceso al conocimiento, a la información del patrimonio material e inmaterial de las culturas que se han desarrollado y desarrollan en el territorio nacional y la de otras comunidades, pueblos o naciones, ¿no? Y entonces, bueno, ¿no? Aquí que ahorita Andrés lo que nos comentó me parece que es esto, ¿no? O sea, la cultura como un elemento de resistencia y entonces cómo, ¿no? Vuelvo al punto de la resiliencia, ¿no? Y después los derechos, digamos, 3 y 4 de lo nacional, que tiene que ver elegir libremente una o más identidades, ¿no? Porque se puede ser, y que tiene que ver con la interseccionalidad, ¿no? Y entonces, digamos, la democracia cultural es interseccional, ¿no? O sea, yo puedo ser de diferentes expresiones o manifestaciones culturales, puedo ser mujer, puedo ser madre, pues bueno, ahora que soy otra vez hija al 100%, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Hace que mi expresividad vaya en distintas identidades culturales, ¿no? Pertenecer a una o más comunidades culturales, ¿no? O sea, para mí estos 3 derechos como tal de lo macro, ¿no? A lo que debería estar en la carta, me parece que son los más, es decir, que son los más importantes porque esos serían como los derechos llave que nos darían para colocar, ¿no? La gobernanza cultural, la cuestión digital, ¿no? Que esa es una de las grandes partes, ¿no? Que hoy en día con esta pandemia, pues nos demostró que estamos por la calle de la amargura. Y bueno, ahora sí que mal de muchos, consuelo de tontos, pues es mundial, ¿no? O sea, uno siempre piensa que el pasto del vecino es más verde, pero pues el servicio de internet, por lo que se ve, pues está igual en todo el mundo, ¿no? Entonces, y estas brechas, ¿no? Entonces, pienso en esto que igual nos decía Andrés, pensé en 2 cosas, ¿no? O sea, que realmente son como 2 conceptos, esto de contracultura y la alta cultura, ¿no? Y entonces ahí, ahora sí que la alta cultura, cómo la vamos pues desechando en el sentido, no que obviamente desaparezcan las bellas artes, por supuesto, sino cómo desaparecemos este punto de discriminación, ¿no? Que eso es lo que está de trasfondo, ¿no? Entonces, eso me parecía. Y entonces, luego soy bien ñoña, oigan, me caigo gorda. Y entonces me fui al reglamento de esta ley para estos 3 derechos que considero que son muy importantes y de acuerdo a la definición ya previa de democracia cultural. Y entonces es el derecho, bueno, digamos, lo que norma o reglamenta este artículo 11 de la ley, que es el artículo 9 del reglamento de la ley general, y entonces ese a su vez, ¿no? Que tiene que ver con el 5 y el 6, ¿no? Y el 5, bueno, tiene varios incisos, pero dice acceder y participar libremente en la vida cultural a través de actividades que se elija. Derecho a esta fracción comprende libertad de expresión, ejercer las propias prácticas, de desarrollar y compartir conocimientos, prácticas culturales, a la protección, ¿no? A esto de los derechos de autor. Y luego el 6 dice a una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de la identidad cultural, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con el aprendizaje, el conocimiento y la libertad de recibir y dar, pues digamos, enseñanza, ¿no? Y entonces ahí pienso en los conocimientos ancestrales y en toda esta parte de no sé, herbolaria y estos conocimientos, ¿no? Que me parecen fundamentales para estar incluidos, es decir, con esto que vuelvo, ¿no? A lo que nos decía Andrés, ¿no? O sea, el que nosotros no pertenezcamos a esas prácticas culturales, pero que deben de estar enunciadas y estar tomadas en cuenta porque además nos dan el tercer punto, ¿no? Que tiene que ver con la resistencia, ¿no? Que sigamos
teniendo estas prácticas culturales, ¿no? Entonces, esto fue lo que yo, pues les digo, apunté. Me disculpo, no pude pues trabajar más, no me dio la vida, pero bueno, ¿no? Esta es la pequeña reflexión que hago al respecto. Gracias. Muchas gracias. Perdón, estaba apagado el micrófono. Me gustó mucho un concepto que quisiera como que de aquí tomar incluso para, o sea, creo que justo lo que seguirá es una especie de aterrizaje por parte del grupo motor. Y no sé si lo escuché mal, pero si no lo escuché mal, me encantó cómo escucharlo. Refirió, maestra Lisa, a los primeros 3 derechos culturales que se mencionan en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales como derechos culturales llave, ¿cierto? Así lo digo. Me encantó el concepto, como que a partir de allí está muy, muy guay. Muchas gracias. Sí, yo creo que, o sea, pues la educación es uno de ellos, ¿no? Obviamente, ¿no? En amplio, ¿no? Si tenemos educación, pues es más fácil acceder a cualquier otro derecho, ¿no? Pero bajándolo como a esta parte ya de cultura, me parece que con esos 3, ¿no? A nivel nacional y que esté incluido en lo estatal, lo municipal, ¿no? Tendríamos ahora sí que un derecho llave de la cultura, pues, ¿no? Gracias. Bien, igual luego ya hacemos una comparativa entre las notas que vamos tomando. También, por ejemplo, por ahí el maestro Andrés me pasó las suyas. Y en las que vayamos tomando Álvaro, Clara y el grupo motor. Pero igual de aquí yo voy destacando como para que también se haga constar, como lo reafirmamos con la intervención de Álvaro, las como claves de la maestra Lisa: sinergia y resiliencia como conceptos claves, los derechos culturales llave, como esta perspectiva de la descentralización para hacer frente a esa como imposición de una sola perspectiva cultural o una visión como más, esta visión como muy colonialista de la alta cultura, y la interseccionalidad de la democracia cultural. Muy bien, muchas gracias. ¿Les parece bien si el turno de la voz lo toma la maestra Celia? Muchas gracias. Sí, está súper interesante. He estado tomando, de hecho, metiendo conceptos a lo del tablero de una vez para ahí irlos articulando. Igual, yo digo, yo tomaría el tiempo para presentar el Miro de una vez, si están de acuerdo, y ya a partir de ahí como un poco compartir mi idea. Me dicen si se ve, si se ve bien, porque no sé cómo anda en internet. ¿Sí? Ok. Bueno, un poco lo que les compartía es de dónde vienen todos estos, los post-it centrales de los diferentes colores corresponden a los ítems que salieron en las 3 mesas, ¿no? Que fueron los más anunciados a partir de 5 que salieron ahí, la temperatura o el nivel en el que tanto se mencionaron, ¿no? Hacia acá arriba, el negro, que es la suma de todos los colores, es el máximo. Entonces, está aquí, como les decía, participación ciudadana, está transparencia, también estuvo como bastante mencionado, vinculación y sector cultural, en general, como así venía ya un ítem compuesto. Luego venía lo de trabajo remunerado, cultura no elitista, incluido aquí en inclusión, cuestión de descentralizar, la apropiación del espacio, luego perspectiva de género, también educación y derechos en este mismo nivel de perspectiva de género, consulta por sector y capacitación también en el mismo nivel de repetición, luego la continuidad de proyectos culturales y organización social, presupuesto y libre expresión, Yo perdí a la maestra Celia, ¿nada más soy yo? No, No, sí, yo también. se dejó de escuchar, no sé si a lo mejor
Si se quedó apagara su congelada. cámara. Sí, no, ya se quedó congelada. Bien. Ay, creo que esta se salió. Sí, inclusive perdimos conexión. Ya entró de nuevo, pero ¿Ya escucharon a Dante? Ya se escuchó Dante. su Ya, no te exposición. preocupes. Ahí está. Muy bien. Va. Bueno, sí, ya se escucha bien para saber si. Sí, muy bien. Sí, Ok. Entonces, bueno, lo que comentaba es que estas acciones vienen como parte de la Agenda 21, ¿no? De los compromisos de Cultura 21 en tema de derechos culturales, y que fueron, según tengo entendido, y que fueron semaforizados, y todos estos están en color verde, ¿no? Fueron los que más se mencionaron, no son todas, pero pues son las que más se mencionaron también. Entonces, al hacer esto, a mí me dio una idea como clara de como ciertas conexiones o temas que si bien diagnóstico y localidad y sujetos está en 5, yo lo veo incluido en lo de consulta por sector, que sería como para conocer la realidad tienes que acercarte a ella a través de diferentes instrumentos, y que estos a su vez tienen que ver con la participación ciudadana, que fue la más enunciada, ¿no? Entonces, un poco como no dejar que no se quedaran fuera los que no fueron tan comentados, sino cómo caben dentro de o cómo están conectados, a lo mejor como complementarios a los otros. Em, y ahorita con lo que decían tanto Andrés como la maestra Liz, de reconocer la realidad cultural y la identidad cultural, es parte del diagnóstico, ¿no? O sea, como esta realidad cuál es, con una cultura de la violencia, ¿no? Apologías a las violencias, con una cultura, y así es, pues, y cómo, pero cómo hacia dónde queremos caminar en conjunto, ¿no? Y esto, bueno, se une a la gobernanza cultural, que no salía enunciada como tal, porque creo que también hay una cuestión ahí como del término de gobernanza, ¿no? Que creo que es como este ideal, que puede ser un proceso y un fin, pero que yo lo vería más como un a lo que se llega cuando tienes participación ciudadana, transparencia y vinculación, ¿no? Entonces, esos 3 puntos los conectaría un poco hacia ese sentido. Y bueno, también está el tema de la inclusión, ¿no? Y la cultura no elitista, como también lo que comentaba la vez pasada, hablaremos de inclusión o de no discriminación, o de ambos, dentro de la carta. Eso también, cómo se va a enunciar ese punto. Lo del trabajo remunerado, la apropiación del espacio y la continuidad de proyectos culturales, junto con la transparencia, lo conecto un poco al presupuesto, porque creo que la designación y el tema de presupuesto muchas veces no se toma en cuenta la sostenibilidad, ¿no? De las cuestiones, y que a veces dicen, al no ser transparentes, pues no podemos saber qué tanto se invirtió para qué, ¿no? Entonces creo que la transparencia es como clave para el tema de presupuesto, y que a partir de tener transparencia en presupuesto se puede generar mayor continuidad para proyectos porque la ciudadanía ve en qué se invierte, y esto también debe de estar acompañado y va a permitir una protección del espacio, ¿no? Entonces ahí veo como esta conexión en esas, y el trabajo remunerado también como que pues la cuestión cultural, ¿no? Esta cuestión de la gratuidad, pues sí, es de ser accesible, pero también debe ser reconocido el valor de las acciones y que no necesariamente, también aquí propondría pues que hay otras formas de organización, ¿no? La autogestión, la economía solidaria, el intercambio de saberes, o sea, como también los comedores comunitarios, o las ¿cómo se llaman? Cazuelas comunales, etcétera. Como procesos que también pueden estar ahí identificados. Y algo muy importante que me gustó ahorita que mencionaban de la organización social, como un elemento clave de resistencia, resiliencia, identificar a estos agentes y organismos independientes también, que avanzan, ¿no? Como parte de este diagnóstico, que aquí también lo conectaría. Y luego ya está todo el tema de capacitación, ¿no? Capacitación en educación, en derechos culturales, la sensibilización a la ciudadanía, o sea, como ambos sectores, ciudadanía y gobierno, y bueno, que todas están aquí un poco, sí, enunciadas en este sentido. Me gustó mucho lo de proyectos públicos flexibles,
porque creo que si se hace un buen diagnóstico, o sea, o si dentro del diseño de proyectos se puede diseñar como creo que hay que diseñar programas o convocatorias que fortalezcan la colaboración entre la comunidad artística y la ciudadanía. Hay mucho como concurso y competencia, ¿no? Y creo que justo algo de lo que se ha compartido aquí es como, ¿cómo hacemos que estos proyectos sean flexibles para atender las realidades y que no sea tienes que cumplir este paso, este paso, este paso, este paso, porque sabemos que las identidades culturales son bien diversas y no se puede, ¿no? Entonces, yo enunciaría lo de generar el diseño de proyectos, que el diseño de proyectos públicos responda a las realidades culturales e identidades identificadas a través de procesos participativos con distintos instrumentos, ¿no? O sea, que nunca salga una convocatoria o un proceso sin haber tenido una visión de que puede ser utilizado por diferentes grupos culturales, ¿no? Y pues bueno, eso es un poco aquí el cruce. Y bueno, y de perspectiva de género me parece que debe ser un tema transversal, así como y lo que decía Álvaro, ¿no? O sea, la de perspectiva de género y la inclusión, si es incluyente en tema de todas las cuestiones o solo de perspectiva de género, ¿no? Eso también era algo que Álvaro ponía en cuestión en la sesión pasada. Buenísimo, muchas gracias, maestra Celia. Sí, ¿estoy correcto que aquí terminó la intervención o la estamos dejando de escuchar? No, sí, muchas gracias. Es que, ay, Sí, sí, no ¿verdad? tengo el video. Entonces yo haciendo señales de manos y no me acordé que no tenía el video prendido. No hay ningún problema. Muy bien, muchísimas gracias. Ah, y me parece entonces que sería buen momento de dar la bienvenida y la palabra a la maestra María Curiel. Bienvenida, María. Ahí estoy. Hola, 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 hola. hola. Disculpen la No hay tardanza. problema. Bienvenida. Bueno, alcancé a escuchar el final de Lisa y la presentación de Celia. Eh, a ver, ¿qué hice? Bueno, de principio coincido, digamos, como en las cuestiones como transversales, ¿no? Perspectiva de género, también con la pregunta. Agregué algunas otras cosas que tienen que ver con las edades. Esto es en relación a algo que me inquieta. me- mm, es decir, también pensar en los generales, ¿vale? También pensar niñas, niños, jóvenes, ¿no? La posibilidad de comprender la carta, pero también de acceder, ¿no? a estos derechos. Bueno, creo que lo demás, reconocimiento de diferencias culturales, de expresiones culturales, la diferencia de lenguas, ¿no? De manifestaciones y demás. Intenté hacer como puntos, pero no los redacté como tal, como en derechos, ¿no? Sino en cuestiones que me parece que son como necesarias. Luego tengo también preguntas que fueron surgiendo a partir de apoyo, difusión, disfrute. Bueno, no estoy muy segura que está en democracia cultural, pero bueno, de prácticas culturales propias de los grupos que habitan el territorio. Ahí me surgió la primera pregunta, si es correcto hablar de municipio o no, porque tengo entendido que se expande un poquito más, ¿no? Que también estaba como contemplado un poco como la zona conurbada. Bueno, cuestión de redacción también. Bueno, la toma de decisiones en conjunto, actores públicos, privados, ciudadanía, academia, rendición de cuentas, transparencia, mecanismos accesibles para esto en relación a todas las personas con esta formación digital y no digital, que también me parece que sale mucho en el documento de resultados del trabajo de campo, es decir, no nada más aplicaciones, aplicaciones y aplicaciones, sino como pensar cómo puede suceder de otra manera, porque bueno, no todo el mundo
bueno, pensando en esta brecha digital de la que tanto se habla. Estructuras de observación ciudadana, consejos, no sé qué tantas otras cosas podrían suceder. Y entonces después vienen algunas, bueno, igual recuperé capacitación, autogestión, libre expresión, no sé si lo dijeron o no, la cuestión de la libre expresión, y después las que marco en amarillo de principio, y ahora también me gustaría presentarles una propuestita de sistematización. Acceso a la cultura en términos de movilidad de precio, que también aparece, bueno, intenté hacer un cruce entre la Agenda 21 y lo que habían sistematizado. Acceso a la cultura, movilidad, precio, y de repente dije, ay, como que pega más a la mesa territorial, ¿no? Pero también tiene que ver como con la democracia, entonces, bueno, es decir, se encontrarán en algún momento seguramente, ¿no? Pero bueno. Y algo que me llama mucho la atención que sale en el documento del trabajo de campo es el espacio público, ¿no? En la mesa de democracia, bueno, en las diferentes actividades que hicieron en torno a democracia cultural, sale mucho el espacio público, la utilización de él para actividades culturales. E igual me hago la pregunta, híjole, no sé si pega más en la mesa territorial, pero también tiene que ver con esta, ¿no? Y la otra, en términos de la educación, de la formación, de la capacitación, de diferentes cosas, ¿no? O sea, puse como por un lado de agentes culturales, lo que habíamos estado comentando en alguna de las sesiones, pero bueno, también en términos de la propia formación en la cultura, ¿no? No nada más, o sea, talleres y demás que tanto se habla. Y siempre pensando en el encuentro de estos diferentes actores, ¿no? Los lugares, bueno, las implicaciones que podrían tener instituciones públicas, privadas, la academia y bueno, la propia ciudadanía. Esto es como en general los puntos que estuve recuperando que en este cruce, ¿no? Insisto, de estos dos documentos. A lo que entonces se me ocurrió, que lo hace Celia de una manera, ahora que la escucho como con toda la relación de su lectura, que lo hace Celia de esa manera y a mí se me ocurrió de otra manera, como, a ver, lo comparto, ¿no? A ver, ¿cómo, ahí se ve? ¿Sí? Vale. Sí, perfecto. ¿Cómo acomodar estas ideas que tenemos, ¿no? Entonces dije, bueno, partiendo de una tabla súper sencilla y demás, es decir, las ideas que tenemos en gobernanza, participación, transparencia, ahora escuchando a Celia agregué vinculación, ¿no? Y pongo espacio público en amarillo y agenciamiento también en amarillo, un tanto como en la duda. Al principio había puesto educación, pero bueno, después de esta tablita, migré a esta otra tablita, no, a esta otra, para decir, a ver, de gobernanza, pues hay como muchas cosas que habría de las cuales decir. Y entonces a lo mejor sobre estos procesos, ¿no? Educación en términos de gobernanza, de participación, de transparencia, de espacio público, de agenciamiento, acceso, ¿sale? Como estos procesos, ¿no? Creación, igual viene la pregunta, hay una mesa que se llama creación, a lo mejor no nos corresponde a nosotros, a lo mejor sí. Producción, distribución, exhibición, protección en términos como de la cultura y lo que le correspondería a gobernanza hacer en relación a estos procesos o estas actividades. No sé. Como para ir metiendo aquí, esta es otra manera de acomodarlo, pero ir metiendo pues las ideas que tenemos, ¿no? Y por un tercer momento, después recupero este documento, el borrador que nos presentó Gerardo la semana pasada, ¿no? En el que venía, bueno, la parte. Y entonces, bueno, estas son las 4 líneas que ustedes presentaron, ¿no? Es decir, a lo mejor, no sé, pues trabajar sobre estas 4 líneas y entonces
todas estas ideas que tenemos, que abren todas estas categorías, pues acomodarlas un poco en esto y copiarles, perdón, ¿no? Esto, ¿no? Es decir, bueno, gobierno abierto, qué cosas de lo que estamos proponiendo o qué cosas de las que nos parece fundamentales, pues entran en gobierno abierto en relación a la producción o en planeación participativa, cooperación y gobernanza, ¿no? Entonces, de mi lluvia de ideas, después dije, bueno, ¿cómo podríamos acomodarlas? Hice este ejercicio y que me llevó a terminar en este, ¿no? A lo mejor, insisto, creo que previamente iría a ¿no? Para vaciar como en una categorización un poquito más amplia y después de ver, entonces, cómo acomodamos sobre las líneas que ya existen, ¿no? No sé, y si a lo mejor en esas líneas que existen creemos que hay una que no está, pues propongamos esa línea que no está, ¿no? Pero en general, no sé, por lo que nos he escuchado durante este tiempo, creo que lo que hemos hablado tiene muy buena cabida, ¿no? En estas 4, no sé cómo les llamaron, subcategorías o cómo les pusieron, pero bueno, en estas 4 categorías, ¿no? Entonces, por ahí lo pensé. Creo que por la otra parte de qué cosas tendrían que estar, coincidimos, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Quiere alguien hacer algún comentario respecto a, de alguna manera, a los propios, a las propias colegas y los propios colegas, algún tipo de pregunta? Si deseamos que profundicen en algo de lo que hemos escuchado, ¿alguien tiene alguna duda, quiere complementar algo de lo que hemos compartido? Maestra Elisa, adelante. No, bueno, pues felicitarlas. Yo ahora no hice la tarea completa, entonces me siento muy... Entonces, muchas gracias por las presentaciones. Y bueno, ahorita que las escuchaba, pensé, me hace falta, además de terminar esta tarea, ahora sí que revisar el documento, ¿no? Y comenzar a hacer los cruces, ¿no? O sea, yo creo que ya en este punto, es decir, lo que creo es esta categorización que nos presentan ambas, ¿no? Y con lo que comentamos Andrés y yo, pues bueno, evidentemente se complementa, pero que creo que esta es la sesión 4, si mal no recuerdo. Sí. ¿No? Entonces, creo que hemos discutido y hemos encontrado nuestros puntos, digamos, donde confluimos, ¿no? Entonces, simplemente ahorita, tal cual, pensando en voz alta, ¿no? Propia, creo que el siguiente paso sería como, para mí al menos, ¿no? Releer para poder categorizar en esto que ya nos presentan tanto Celia como María y pues bueno, ¿no? A partir de esa categorización quizá no sea ya más fácil, sí, entonces decir, a partir de esta categorización, estos derechos llave, estos principios que tenemos que definir si es inclusión o no discriminación, ¿no? Como nos señala Celia, cómo incluimos esta parte también de contracultura y entonces sí ponernos ahora sí que ya redactar, ¿no? Entonces, eso, pues bueno, simplemente quería comentarlo, pero pues me entusiasma, creo que, así que creo que vamos muy bien. Muchas gracias. También creo que vamos muy bien y que está resultando muy, muy, muy interesante. Me parece que también se revela ante nosotros la complejidad, dadas estas relaciones que vemos entre los conceptos o las categorías o los derechos, evidentemente sus niveles, sus propias dependencias, ¿cierto? Y me parece que eso pues nos trae saldos muy positivos a todas y todos. ¿Alguien más desea hacer algún comentario, alguna pregunta que alguno de nuestros colegas profundice en su exposición? Adelante, María. A mí me gustaría,
No sé, Celia, tú qué, ¿cómo lo ves? Pero a mí me gustaría ver si podemos hacer como este encuentro entre la manera en la que tú hiciste la relación y como la estoy pensando yo. Bueno, nomás para contextualizar, Celia y yo trabajamos hace tiempo en un proyecto y como que estas dos maneras diferentes siempre nos encontrábamos como diciendo, ay, es que yo lo estoy viendo así, es que yo lo veo así, ¿no? Y que no era diferente, pero que es desde otra estructura, digamos, tal vez, ¿no? Entonces, a mí eso me gustaría, como lograr acomodar. No sé, Andrés y Lisa, y bueno, también ustedes, evidentemente, ¿no? Pero si les late como hacer esta relación y que entonces a lo mejor agreguen, ¿no? Lo que su lectura les dé, ¿no? De lo que pues no vimos nosotras y demás. No sé, un poquito pensé como por ahí, ¿no? Bien, gracias. María, adelante, Celia. Sí, yo totalmente de acuerdo. Estaba acordándome dije, ¿por qué no tomé captura de pantalla? Porque estaba tratando de acordarme, pero sí, ya, para los conceptos, porque justo empecé a buscar, como en esta reflexión que hice y luego escuchando, los pies y la cabeza, literalmente empecé a construir un mono, ¿no? Así con las figuras, para una mona, para como entender un poquito hacia dónde va. Entonces creo que sí, yo encantada de como hacer este mash up de estas dos versiones y las que se sumen, ¿no? O sea, creo que es ir integrando un poco las distintas realidades que nos dan la complejidad. Muy bien, muchas gracias. Gera, tienes la mano levantada, adelante. Vientos, gracias. Por ahí creo que pudiera ser bueno no perder la perspectiva como del gran tópico del grupo, en el sentido de, por ejemplo, me ha gustado mucho como un asunto que se discutió, me parece que incluso porque los propios agentes culturales que se dieron cita al espacio de participación social del Foro de Democracia Cultural, que cabe resaltar además que fue de los primeros, trajeron a colación, por ejemplo, el asunto del trabajo remunerado, ¿no? Me ha gustado mucho cómo, por ejemplo, Celia ha logrado llevar ese tema a un asunto de democracia cultural y en vez de, por ejemplo, clavarnos en el aspecto del trabajo remunerado, más bien se ha subido a un nivel de categoría sobre los presupuestos, la transparencia, la rendición de cuentas y la incidencia en el presupuesto público de la cultura. Eso me parece clave. Cosa que, por cierto, justo en el grupo de trabajo 3 de fomento de la creatividad cambia, ¿no? Allá el asunto del trabajo remunerado, el asunto de los derechos laborales de los artistas es un asunto central, no es un asunto que se sube a un nivel como por ejemplo el presupuesto, sino es un asunto aparte. Entonces esto pudiera ser bueno justo para estos pequeños temas, por ejemplo también identificando la tabla que nos muestra la maestra María, por ejemplo, lo de espacio público, identificar cómo es intentarlo alinear o ajustar o transversalizar a la perspectiva de la democracia cultural. Por ejemplo, no sé, se me ocurre que más que pensar en el espacio público como espacio de apropiación creativa o para la reconstrucción afectiva, que eso a lo mejor es un asunto que se va a ver en el grupo de trabajo 2 de manera muy profunda. Uno de los grandes tópicos del grupo de trabajo 2 es espacio público. Sí que pudiéramos a lo mejor desde este grupo, justo no perdiendo esa perspectiva y buscando transversalizar, más bien pensar en que lo que le viene a aportar a ese gran tema, el grupo de democracia cultural, es, por ejemplo, pensar en modelos de gobernanza del espacio público, ¿no? Por decir algo. Entonces, sí, eso, como que de repente hay unos temas que parece que le pertenecen más a otros grupos, pero sí que siempre la mirada de la democracia cultural tendrá que imprimirlo.
Y por ahí creo que se ha mencionado de manera como, digo, ya se mencionó de manera muy explícita, pero si no, ha salido como órganos garantes, órganos que garanticen la continuidad, espacios de trabajo que favorezcan la incidencia pública, toma de decisiones, ese tipo de cosas. Yo ya aventuraría incluso esto en colación a lo que se ha platicado mucho en el grupo de trabajo 4, el de armonización normativa. Yo incluso sí ya me aventuraría a proponer que este grupo sugiere incluso una perspectiva también del cómo debería de ser un Consejo Ciudadano de Cultura. Esto no quiere decir que el Consejo Ciudadano de Cultura ya es porque ya vaya a ser, pero a sabiendas de que precisamente los trabajos temáticos del comité académico se están entretejiendo, es una de las grandes cosas que se discute en el grupo de trabajo 4, ¿no? Ellos, justo desde una perspectiva muy normativa, cuáles son las facultades, cuáles van a ser las, ¿sabes? Como muy desde allí, cómo se estructura a un nivel de un reglamento municipal, etcétera. Pero a lo mejor la propuesta de cuál debe de ser el espíritu, ¿no? De un Consejo Ciudadano de Cultura, como cuál debe de ser el ADN, cuál es la capacidad de incidencia civil, cómo se debería estructurar, de qué manera ahí caben todas las voces, que como bien decía Andrés, nunca van a ser todas, pero es importante comenzar a buscar esa representatividad. Cómo ese Consejo Ciudadano tiene esos criterios de pluralidad, etcétera. Me atrevería a incluso soltarlo aquí como una apuesta, ¿no? Pensarlo juntos y luego empezar a pelotear las ideas con el grupo de trabajo. Y lo demás, lo de que no perder de perspectiva, que esos aspectos que de repente como que parecen que no son el tema del GT1, sí que hay una perspectiva del GT1 que le puede abonar, ¿no? Por decir dos, el de espacio público y el de remuneración de los trabajos, que eran los ejemplos que vi ahorita. Y ya. También el de educación, ¿no? Que, o sea, a mí me brincó el de espacio público y también el de educación. O sea, yo entiendo que hay un momento en el que se van a cruzar, ¿vale? Bueno, me imagino, no sé, pero de repente dije, híjole, no sé hasta dónde o nos pisaremos o parecerá que hacemos doble trabajo. Y a mí me gustaría insistir en esta partecita en la que lo comenté como si son las actividades o si son las cosas que tendría que decir, un poco también para preguntar si la perspectiva de la carta está haciendo en temas o en acciones, ¿no? O sea, si el tema de gobernanza y entonces hacemos un derecho en relación a la gobernanza, por ejemplo, ¿no? La gobernanza cultural, o en acciones en relación a la gobernanza cultural, ¿no? Y las acciones a mí me parece que abren una perspectiva interesante porque entonces una acción, por ejemplo ahora diciendo si se pisan o no, de espacio público, puede entonces encontrar en el mismo derecho tanto territorial como cultural, ¿no? Entonces, no sé si para irlo pensando por ahí o lo pensamos por temas, no sé, creo que, no sé cómo lo están imaginando o lo están construyendo Creo esa que nota. allí, mucho de justo identificar en dónde nos pisamos o no, sí que lo podemos traer del grupo motor, que estamos en todas y del propio, por ejemplo, sí que la parte educativa es un tema muy abordado por el grupo de trabajo 3, pero no así, por ejemplo, el asunto de fortalecimiento de capacidades, de capacitaciones sobre derechos culturales, sobre justo creo que una categoría que incluso vi en la tabla, ¿no? La de agenciamiento. Es decir, ellos más bien están como en un tipo de educación que tiene que ver más con la iniciación artística, el fomento a la, o sea, como ese tipo de formación de capacidades creativas y artísticas. Y acá creo que podemos hablar más bien de formación de capacidades ciudadanas, ¿no? En torno a la carta. Es decir, que también hay un tipo de educación y un tipo de pensar en comunidades de aprendizaje, pero que tienen que ver con construcción de ciudadanía, ¿no? Y creo que de aquel lado es más como con fortalecimiento de capacidades artísticas y creativas.
Ay, yo ahorita bueno, con las dos intervenciones y pues sí me preguntaba, ¿no? Esto que decías del trabajo, ¿no? Remunerado y entonces de qué estamos hablando y hasta dónde nosotros como GT1, hasta dónde vamos a enunciar, o ahora sí que hasta dónde va el enunciado, ¿no? Y entonces dos cosas, me acordé de una publicación que vi la semana pasada, ¿no? Respecto a esto de no vivimos del aplauso y en fin, todo este movimiento que justamente tiene que ver con los derechos de las personas creadoras, artistas y demás. Y entonces un post de alguien, la verdad, no sé, no recuerdo, no identifico a la persona, y decía, pues, ¿por qué no? O sea, que todos tengamos seguridad social, que todos tengamos un trabajo remunerado y demás, ¿no? Seamos artistas o no. Y entonces ahorita que los escuchaba justo en esta parte de democracia cultural y con todos estos conceptos, pensaba, bueno, finalmente los derechos culturales están inscritos en este gran pacto que es el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Y entonces ese pacto, ¿no? Pues de lo que habla es justamente de los derechos sociales, ¿no? Obviamente enuncia este artículo 15 y entonces de ahí se desprende, ¿no? Ahora sí que es donde estamos hoy en día, ¿no? Pero también tiene toda una parte o toda una articulado, ¿no? Que tiene que ver con esto de la seguridad social, ¿no? Y con esto del trabajo y el sindicato y en fin, ¿no? Una serie de cuestiones que tienen que ver con el ámbito laboral, ¿no? De las personas. Entonces, o sea, me pregunto igual, ¿no? O sea, es esta democracia cultural, hasta dónde la podemos llevar, ¿no? Teniendo como marco ese pacto y que es decir, o sea, no clavarnos, como tú dices, ¿no? En esta cosa de quizá lo laboral, pero sí que haya esta parte de, pues los derechos son de todos, seas artista o no, porque igual y eres simple y llanamente espectador, porque pues como ahí volviendo a lo que nos decía Andrés, ¿no? A lo mejor por razones de tu familia o de interés, pues no te acercaste a una educación artística, pero pues sí te gusta ir a conciertos de, ¿no? X o Y cosa, ¿no? Y eso no quiere decir que un día vayas a tomar la clase de piano y ya, ¿no? Entonces, sí también me problematiza, pues, ¿no? Hasta dónde y cómo logramos que esta democracia cultural esté en esta parte del agenciamiento y cómo entonces esta ciudadanía cultural se vuelve más amplia, ¿no? Y entonces abarca, sí, el espacio público, pero que es el espacio social, ¿no? Y entonces el espacio social hoy en día se ha vuelto ¿no? Ahorita estamos en un espacio social, ¿no? Que no es la calle, ¿no? Porque no podemos estar en la calle. Entonces, no sé, ¿no? O sea, también eso al escucharles me salta, ¿no? Que este capítulo, ¿no? Sea de democracia cultural como o sea, en una amplitud como de derechos que abarque eso, ¿no? Lo económico, lo social, lo cultural, ¿no? Lo medioambiental, y entonces en eso medioambiental tenemos, por ejemplo, el patrimonio biocultural, ¿no? Entonces, eso, pues ahorita, ¿no? Me resultó también así de, ay, ¿hasta dónde lo hacemos, no? Nada más quería comentar esto, gracias. Adelante, Celia. Gracias. Gracias, maestra Lisa. Sí, es que, bueno, ahorita, pues, aunque vamos a hacer todo me cruce con María, un poco me dio también algo que yo pienso y es como, quizás es mi formación, no sé, pero lo veo como un sistema, ¿no? Entonces, como persona, entonces empecé como a mover esto hacia con qué visión o con qué sentido, o sea, cuál es la base de nuestro pensamiento, de la visión que siempre tendríamos que tener como en esa transversalidad que me gusta, o sea, por ejemplo, esto de descentralización territorial y gubernamental de la cultura, inclusión y accesibilidad, lo del respeto y reconocimiento a la identidad y la perspectiva de género. Como siempre tener esto presente. El cuello que nos va a llevar a lo operativo sería la vinculación entre los sectores, ¿no? O sea, como esta colaboración que lo tenía, que también está, ¿no? En la cooperación multisectorial, que también está ahí, creo, en lo de María.
La columna vertebral, ¿no? Lo pondría como la participación ciudadana permanente, que es lo que va a sostener que esto siempre se mantenga así. Y el corazón, pues, es la gobernanza cultural, ¿no? Como un poco hacia lo que siempre va a estar ahí recordándonos que hacia dónde va. Y en las manos y en los pies, como las cuestiones prácticas o pragmáticas que nos van a permitir hacerlo, ¿no? O sea, la transparencia, la capacitación, formación como agenciamiento, el presupuesto y los diagnósticos, ¿no? Luego ya hay como formas o acciones ya muy puntuales en cuanto a esto, que lo que preguntaba María, ¿no? De que si es concepto o acción. O sea, creo que si tenemos claro como cuál es la base del sistema vivo ¿no? Que va a estar transformándose y demás que se forma, ya después se puede decir que si es un consejo cultural o una estructura, un observatorio, una veeduría, ¿no? Ya serían consultas, serían foros, serían trabajo en barrio, ¿no? O sea, como ya después se vería como estas cuestiones, un poco con lo que se ha comentado, ¿no? O sea, cuando estaba escribiendo descentralización, acá solamente está así, tal cual, con lo que dijo Barrio se me hizo muy bueno, ¿no? Lo de quitarlo ya del que todo lo de cultura es de gobierno, ¿no? Entonces, es un poco, ahí van mutando las configuraciones, pero pues un poco ahí, no sé, como que me sirvió esta estructura. No, está genial, Celia. Bien clarito. Además con un muñequito. Me encanta. Lo iba a dibujar, pero no me salió, entonces mejor lo puse. No tengo copyright. Sí, de acuerdo con que ejemplifica muy bien. Perdón. Sí, Pues, luego en otros espacios propios del proceso, que justo es que el grupo motor, o al menos Álvaro y yo andamos como en las otras sesiones, y luego también en la coordinación técnica, pero quizá, por ejemplo, podamos aprender mucho, a lo mejor para también ir perfilando respecto a de qué queremos hablar, sobre todas estas nociones que tienen que ver con como esta onda colonial de que la cultura está centralizada, que el asunto de la agenda la coloca el Estado, que el asunto de los términos están muy centralizados, ¿no? Y de cómo empezar a reconocer la diversidad cultural con el mismo nivel de relevancia que, por ejemplo, hoy propone el Estado en agenda, ¿no? Como esas otras prácticas, como decía Andrés, como esa contracultura también se reconoce en una igualdad de condiciones similar. Quizá de ahí podamos un poco como beber de la experiencia de uno de los espacios que cooperan con nosotros en la coordinación técnica, que es el programa Ibercultura Viva, justo acercando la perspectiva de la cultura viva a este grupo a la hora de poder imaginar una definición respecto al reconocimiento de esas otras culturas, ¿no? Porque ahí sí que ya hay avances muy sustanciosos y que incluso han cobrado la relevancia de generar un programa de cooperación internacional en el que precisamente ellos lo llaman así, se busca generar un cambio de paradigma en el cual, el cambio de paradigma en términos de política cultural, en el cual ese cambio implica que la agenda cultural de una ciudad ya no la pone la instancia cultural de la ciudad y que la agenda cultural es de los agentes culturales. Y lo único que hace un área como una dirección o una secretaría o un ministerio de cultura es empujar la agenda de estos actores y actrices culturales de la ciudad. Hablan de un cambio de paradigma porque lo que implica, ¿no? El dejar de que el Estado, no el Estado sí, más bien que el gobierno en turno sea productor de agenda y solo reconocedor y fortalecedor de las agendas que ya existen. Hablan, por ejemplo, de que una de las grandes posibilidades es que el gobierno deja de ser competencia de los artistas, ¿no? Dice que mi conexión es inestable. ¿Me oigo chido? Que me pareció de que me trabé. Sí, te oímos y te vemos clarito. Por ejemplo,
una vez me lo hicieron ver justo cuando San Luis Potosí se postuló a la red Ibercultura Viva, me lo hicieron saber unas colegas de Perú, creo que con el caso más práctico posible del mundo, ¿no? ¿Cómo fue que en la incorporación del programa de puntos de cultura se dieron cuenta de justo este sinsazón en el que el Estado estaba generando un programa de cine comunitario, llevando, porque aparte ese es el gran tema, ¿no? Lo que hay que cuidar, eso de ir y llevar la cultura, como si fuera ir y llevar a donde no la hay, porque seguramente a donde el Estado va y lleva la cultura es porque ahí no hay, ¿no? O sea, entonces eso es, no, ahí a donde vas, ahí hay cultura. Y que justo se dieron cuenta en este ejemplo, con este programa que tenían, de un programa de cine comunitario, que los colectivos culturales que tenían sus actividades de cine comunitario a nivel barrial, que proyectaban, no sé, con unas sillas plegables y un pequeño proyector y una sábana, y asistían las personas que vivían en la colonia. Luego llegaba el Estado con una súper infraestructura, con su propio programa de cine comunitario, y era una cosa con super bocinas y palomitas, con una súper cotorreo. Y luego cuando el Estado se iba y ya no le seguían, porque justo esa es la onda, ¿no? Que ya no hay condiciones para que luego se siga, los colectivos culturales se quedaron bien madreados, porque luego la gente tenía la expectativa de que, no, pues ya sin palomitas, ¿para qué voy? ¿No? Entonces se dieron cuenta que ese era un fallo muy, muy profundo respecto a ser la competencia, ¿no? De las organizaciones o de los agentes. Entonces, como más bien la perspectiva es de dejar de ser y por ahí viene, voy a colocarla igual como dentro de todos estos documentos, sería también, valdría mucho, mucho la pena que todo lo comencemos a hacer ahí a la carpeta. No sé si, por ejemplo, lo de Miro se pueda, veo que es una página, no sé si se puede descargar a manera de PDF, estaría chido. También estas nociones que hemos recuperado de ahí de Ibercultura Viva, y que sea incluso una aportación que tomemos de ese programa, que además coopera en la coordinación técnica de UNESCO San Luis. Pero prácticamente así lo definen. El Estado no como un agente productor, sino como un agente que genera condiciones para que los agentes culturales produzcan. Doctor Jesús. Bien. Sí, en relación a lo que hemos estado haciendo, una reflexión. A partir de los documentos originales de los códigos que por ahí surgen en el informe de cada uno de los grupos con los códigos, y teniendo como referencia esa codificación abierta, donde también tenemos un documento en Excel, donde en cada grupo más o menos hay 240 códigos. He venido, igual que todos nosotros los que estamos aquí en este grupo, he venido caminando junto con todos. Y bueno, el paso que he seguido es el mismo que ustedes, cuántos códigos tenemos, y de ahí seleccionar 18 códigos relevantes. Esos 18 códigos relevantes se empiezan a categorizar. Creo que el proceso nos está llevando a ese. Tengo muchos códigos y no puedo trabajar con todos. Necesito una estructura, más o menos, que me diga algo. Por ejemplo, yo identifiqué 3 códigos. Uno de los códigos, 3 categorías. No voy a hablar de códigos, voy a hablar de categorías. Y su asociación. La primera categoría le llamo categoría generadora, y tiene que ver con un código que se llama participación social. Y a partir de ese código de participación social hay algunos elementos, 5 elementos que forman parte de los códigos que ya venimos manejando, que tratan de darle una explicación a qué me refiero yo con participación social, a qué me refiero con la categoría participación social. Y luego tengo otra categoría territorial que habla del código de apropiación espacio,
como fuente concentradora de otros dos códigos que son patrimonio cultural y planeación ciudad-espacio. Y con eso yo ya tengo mi categoría territorial. Y por último, tengo una categoría que le llamo categoría de integración. A partir de esta categoría, yo digo, ¿qué sería, de acuerdo a todos los códigos y a todo lo que se ha venido manejando, qué sería la categoría de integración? Bueno, estaría concentrada en la educación, en lo que se conoce el Código de Educación Integral. ¿Qué sería educación integral o a qué está asociado educación integral? Bueno, pues está asociado, si yo quisiera modificar la cultura no modificar, apoyar los derechos culturales, yo trabajaría con educación integral pensando en cultura no elitista, código que por ahí surgió, en la construcción, proyectos culturales, que es otro código que también tenemos por ahí, en la capacitación como medio de una educación integral, que no sea similar a la que se dan en las escuelas, a los que se dan en otros ámbitos, sino que sea muy propio de este apropiarse de los derechos de las colonias, de los colectivos, etcétera. La educación integral también tendría que ver con la libre expresión. Tendría que dejar yo fuera de ahí algo que definitivamente debería tener mucho cuidado, no entrar a una situación de exclusión. No debo de excluir a nadie, más bien debo de incluir. Sería parte de esa educación integral. Debo también considerar la equidad. Y por último, el código de identidad. Con esos códigos que son parte de los 18 códigos que surgen de los 600 que tenemos, 200 en cada grupo más o menos, ya puedo empezar yo a pensar, a ver si ese modelito, esa categoría, realmente se sustenta con toda la cuestión normativa que traemos por un lado, con la cuestión de los aportes teóricos y por otro lado, todo ese bagaje de los resultados que se dieron en términos de la empiria, de la parte discursiva. Y bueno, es una categoría que yo no sé si realmente se pueda fundamentar, pero al menos ya integré los códigos más relevantes y los expresé en 3 categorías que me permite explicar o fundamentar el fenómeno. Entonces, bueno, quiero hacer esa reflexión porque no es que yo la haya hecho, sino que la hemos venido haciendo todos nosotros y tal pareciera que ahorita ya está madurita la fruta como para decir, pues ya tienes muchos elementos, ahora ya nada más categoriza, júntalos, forma una categoría, forma lo que llamaríamos un supercódigo, un código que te integre otros códigos y empieza a experimentar desde tu propia especialidad, desde tus propios conocimientos, desde tu propia experiencia, velo fundamentando, porque seguramente eso debe estar en la carta. Bueno, esa sería básicamente mi reflexión. Es como un resumen de lo que hemos estado haciendo, básicamente. ¿Sí? Bien. Amo la codificación axial, amo. Excelente, muchas gracias, Doc Felipe. ¿Alguien más desea hacer alguna reflexión? Sí, fíjense que un poco a propósito entonces de lo que hemos ido comentando, trataré de hacer algunos comentarios tratando de redondear un poquito tal vez antes de eso, recordar que para el grupo de trabajo 3 en fomento de la creatividad, también ha estado llamando mucho la atención en las cuestiones de la intergeneracionalidad y de la interseccionalidad. Yo creo que vamos por muy buen camino en los puentes, en los vasos comunicantes que hay con las y los otros colegas del comité. María hoy lo pone en la mesa. En la mesa de fomento de la creatividad lo puso la maestra Jennifer Margain al decir que
algo que tenemos que asumir, y a mí me parece que utilizando el mapa de Celia, de esta figurita humana, también en la visión, en el ojo, estaría el tema de evitar una carta adultocéntrica, que es la propuesta de Jennifer Margain. Entonces me parece que estamos teniendo vasos comunicantes muy, muy buenos, lo cual me gusta porque sí que creo que hay una serie de cuestiones transversales a nuestros grupos de trabajo que claramente están saliendo y de manera muy orgánica están resultando. Bueno, un poco atendiendo a los cómo. La maestra Lisa llama un poco, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? El doctor Felipe, el doc Felipe también ahorita nos está animando a los cómo, ¿no? Que sigue con los insumos y la información vasta y compleja que tenemos. Y a propósito de la pregunta, inquietud, pero también creo que lo veo un poco positivo, así lo entiendo, María, en términos como de los cruces o de si estamos traslapando nuestro trabajo con otro grupo de trabajo o si estamos pisándonos los talones con otro grupo de trabajo. Yo creo que de hecho pisarnos los juanetes del otro grupo de trabajo es muy bueno. Es muy bueno porque nos va a hacer bailar y movernos. Yo creo que en realidad va a ser muy natural encontrar estas relaciones con los otros grupos de trabajo y me parece que es positivo porque sí que estamos viendo que hay relaciones entre los sentidos que incluso están en el Plan Municipal de Desarrollo, en el capítulo de Cultura. Me parece que el aporte de Gerardo no hay que perderlo de vista. Nuestras discusiones van a estar cruzadas con los otros grupos de trabajo. Claro que vamos a estar en esas relaciones tejiendo. No obstante, el desafío para cada grupo de trabajo es dotar ese contenido de la naturaleza de nuestro grupo de trabajo. Y lo digo, creo que lo tenemos claro, pero es que sí surge la misma inquietud en el resto de colegas, ¿no? En equidad territorial de repente también Oscar, Victoria, dicen, bueno, pero creo que más bien esto es de democracia, ¿no? No, bueno, pero ya no le sigo porque más bien creo que esto es de fomento de la creatividad. En fin, me parece que si recreamos dos cosas, yo creo que Celia nos está permitiendo de manera visual ver un mapa, ¿no? O sea, yo observo los insumos tan ricos y que valoramos tanto en este grupo de trabajo, los insumos de Celia como mapas, ¿cierto? Es esta vista superior que nos permite de un solo vistazo tener los elementos, vamos a decir, organizados, ¿no? Y a mí me parece que las tablas de María son itinerarios, es decir, ¿cómo puedo recorrer ese mapa? ¿Por dónde, cuál se puede ser el paso 1 y luego el 2 y luego el 3 y luego el 4, ¿cierto? Y me parece que las tablas son diferentes itinerarios de esos mapas. A ver, o empezamos desde el instrumento de investigación cualitativa o comenzamos a caminar la ruta desde Agenda 21, ¿cierto? Es decir, me parece que en esa forma son complementarios. Uno me dice qué es lo que hay y de manera organizada y la tabla de María me dice, ok, puedo empezar a caminar desde este punto o de aquel o del otro, ¿no? Me parece entonces que podemos utilizar ambos. Yo, digamos, tratando de hacer el ejercicio práctico, tengo en una mano el mapa de Celia, por ejemplo, el primero, que me ayudan un montón a organizar los niveles, ¿no? Niveles. Y que ha recuperado además de manera muy adecuada el trabajo de Graciela y del doc Felipe. Es decir,
a través de la frecuencia de las menciones, va identificando aquello menos mencionado a lo más mencionado, y ese semáforo en colores, vamos a decir, ¿no? Que terminan en la suma de todos de gobernanza cultural. Entonces, me parece que si yo tengo ese mapa, cuando recurro a las tablas, ¿no? Al itinerario que me propone María, me parece que me resulta más fácil ir escribiendo entonces contenido, ¿cierto? Es decir, redacto contenido, vamos a suponer, como lo hace Andrés, redacto contenido sobre resistencia, ¿no? Ok, una vez que lo ubico en el itinerario de María, ya sea, porque María me ayuda a cruzar, ¿no? Como ella, déjenme ir a esa nota que tengo. Una vez que María me propone, María me propone conceptos que se cruzan con procesos, ¿no? El concepto de gobernanza, que claro que es, muy bien nos lo dice Celia en su mapa, es visión, ¿no? Es proceso. Ese concepto me lo desglosa el itinerario de María en actividades específicas, en procesos muy específicos, de manera que si yo llevo el contenido, cual sea el que yo redacte, ¿no? Lisa, Andrés, el contenido que yo pueda redactar, puedo ubicarlo en una de esas casillas. Y entonces entender si mi redacción atiende a un nivel bajo, a propósito del mapa de Celia, o si me estoy acercando a los niveles más altos. ¿En qué me facilita eso? Pues a la provocación de Lisa, que me parece fundamental. Si la redacción que yo estoy realizando atiende a un nivel llave, o si más bien es un poquito más abajo, a un nivel secundario, o inclusive un nivel más abajo, complementario. Por lo tanto, yo puedo decirle a mi grupo de trabajo, oigan, saben que lo que yo redacté atiende a un nivel intermedio, porque en el itinerario de María me ubica en el mapa de Celia en cuestiones muy intermedias. Por favor, grupo de trabajo, chambeemos las cuestiones llave que me lleven a que complementen mi chamba, ¿no? A mí me parece que si podemos utilizar mapa e itinerario de esa manera, podemos ya ir redactando un poquito sin la preocupación de a qué nivel estoy pegándole, ¿no? A qué le estoy atinando ahorita, porque precisamente el grupo de trabajo va a ayudar a complementar. A mí me parece que en términos, yo lo trato de leer un poco desde pues dándole como una lectura de complejidad, ¿no? Que en complejidad siempre jugamos, digamos, como con dos cosas. Una son niveles, ¿cierto? Jerarquía, orden, ya. Y otras son dimensiones. A mí me parece que nuestros niveles es lo que Lisa nos habla, ¿no? Los derechos llave. Cuando yo tengo un derecho llave, este es un nivel superior y voy desglosando a secundarios y a complementarios. Cuando estoy hablando sobre dimensiones, a mí me parece que son nuestros ejes: democracia cultural, equidad territorial, fomento de la creatividad. De manera que un poco nuestra chamba sería esos digamos, enunciados llave, secundarios o complementarios, únicamente dotarlos de la dimensión equidad, discúlpenme, de democracia cultural. Cierro con dos comentarios. El primero, la perspectiva de la carta, la perspectiva de mi redacción, vamos a recordar que sí tiene un énfasis en acciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando que una carta de derechos culturales enuncia capacidad, ¿cierto? Lo que queremos es enunciar, mi redacción quiere enunciar capacidades. Si nosotros nos fuéramos a una cuestión como de enunciar temas, eso ya lo hizo el plan municipal en sus sentidos y en sus líneas estratégicas. Nosotros lo que queremos es ir hacia abajo todavía, ¿no? Operativizar un poco más, de manera que enunciamos capacidad. Pero ¿hasta dónde llego? Un poco la pregunta es, bueno, pero ¿en dónde yo sé que ya mi capacidad está suficientemente bien expresada? Pues en medida en que tampoco estoy habilitando algo, porque quien va a habilitar es el reglamento.
El reglamento habilita mi capacidad. Hasta ahí yo ya llego. Si yo creo que ya estoy pisando el talón de, pues aquí está el mecanismo, ya digo, bueno, ojo, no que no lo redacten, ¿eh? Ojo, Gerardo lo dice muy bien, ojo, no es que no lo redacten, redáctenlo, porque eso se va como insumo al grupo de trabajo 4. A ver, ojo, aquí Celia o María redactaron esto que ya parece un mecanismo que habilita. Colegas, aquí lo tienen, chambéenlo ustedes, ¿va? Pero ¿hasta dónde llego? Hasta donde yo estoy satisfecho que estoy hablando de una capacidad. Y cierro con lo siguiente. ¿Qué es la naturaleza? Esta es una perspectiva propia, es una sugerencia que pueden tomar o no tomar. ¿Cuál es la naturaleza de nuestro grupo de trabajo de democracia cultural? Democracia cultural, tiene en el seno, en el centro, y yo pienso lo mismo cuando veo las visiones de Celia, en el muñequito que me encanta, en la muñequita. Yo creo que lo que está al centro de democracia es toma de decisiones. Sencillo, pronto, en 2 palabras, es tomar decisiones, ¿no? Esto no está en territorio, no le corresponde a la naturaleza de equidad territorial, tampoco a fomento a la creatividad, tampoco le corresponde a armonización normativa. Me parece que en un centro de la rocaleta, de democracia cultural, está toma de decisiones, ¿no? Ahora, bueno, pero ¿qué de la toma de decisiones? Me parece que aquí nos ha quedado muy claro que tiene que ver con la participación, ¿no? Participar en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo desde Andrés, lo vemos, ¿no? La tutela de la agenda cultural. Me encanta cómo lo pone Gerardo, porque eso es eminentemente un trabajo de democracia, agenda pública. Entonces, en temas de quiénes han sido los participantes de la agenda pública de la vida, de la cultura, ha sido la tutela del Estado. Me parece aquí que para nosotros es claro que en términos de gobernanza, en esa perspectiva, ¿no?, que arroja la muñequita de Celia, la toma de decisiones busca otras tutelas de la agenda cultural, ¿no? Incorporar otras tutelas. Yo creo que María lo tiene también muy claro en el momento en el que habla de esos múltiples otros, ¿no? Academia, iniciativa privada, organizaciones civiles. Todavía iría yo más adelante, un poco a propósito de lo que dice Gerardo sobre los puntos de cultura, que me parece muy fundamental. Toda esa sociedad civil no organizada, también esta es la que tiene que participar en esos otros tutelajes de la vida pública, de la agenda. Ahora, a mí me parece que en términos, ¿a dónde me lleva un poco esta reflexión más operativa? Sobre las cuestiones de participación, me parece que sí hay dos cuerpos. Uno de ellos es inclusión y el otro discriminación. Inclusión, el término de inclusión en democracia lo que hace es que recupera identidades, ¿cierto? Es decir, cuando estoy hablando, en términos de democracia, cuando estoy desarrollando tema de inclusión, estoy identificando, ¿no? Estos están, estos somos, estos son los agentes. Inclusión. Cuando hablo de discriminación, lo que estoy reconociendo es la diversidad. ¿Ya? Entonces, a mí me parece que a veces, díganme si me equivoco, me parece que en términos de la redacción nos preguntamos, bueno, pero ¿en qué clave vamos a redactar? ¿En clave de inclusión o en clave de discriminación, de no discriminación? A mí me parece que son complementarios porque, insisto con esto, cuando hablamos de participación, inclusión identifica, mientras que no discriminación abre puerta a diversidad. A mí me parece que entonces que hay un tejido ahí en realidad me parece que es una bisagra, ¿no? De manera que cerraría con el tema de los puntos de cultura que fue el que me llamó mucho la atención. Fíjense que cuando estoy trabajando los temas de agenda, precisamente de agenda pública, me ha resultado muy interesante cuando los actores dicen, cuando tenemos mucha organización, cuando tenemos muchas organizaciones, se nos olvida la acción, ¿no?
Y algo que puede ser muy interesante es que nos vayamos olvidando un poco de la organización y de los diseños organizacionales para así poner énfasis en la acción, que es un poco, a mí me parece, es el foco que tienen los puntos de cultura. Los puntos de cultura, de alguna manera, es no importa si hay o no hay alguien constituido, un agente constituido, ¿no? Para la vida cultural en lo local, en la proximidad. Lo que importa es que haya algo ya moviéndose, y eso va a ser más que suficiente para reconocerlo como punto de cultura. No tengo que dotarle de infraestructura, no tengo que dotar de capacidad, de habilidad, de instalar. Con que haya en la proximidad de lo local, de lo barrial, un poco de movimiento es suficiente para reconocerle como punto de cultura. Esto a mí me parece que es muy interesante para nuestro grupo de trabajo, porque más, digamos, para la toma de decisiones, podríamos sí estar hablando que necesitamos más acción y menos organización. Es decir, dejar un poco de hablar como de estos actores de la vida cultural, porque a mí me parece que ahí precisamente cuando tenemos en mente a los actores, estamos todavía acostumbrados a esa tutela del gobierno, ¿no? Esa centralización de la vida cultural. Y me parece que tendríamos que estar pensando, de nuevo voy hacia el ojito de la muñeca de Celia, de la muñeca del mapa de Celia, que en realidad cuando hablamos en realidad en lugar de estar hablando de actores, tendríamos que estar hablando de sujetos de la agenda cultural, porque entonces eso sí que nos va a permitir reconocer que un sujeto ya está ahí. Lo que decía Gerardo, no es que llevemos la cultura, es lo mismo, ¿no? Las organizaciones civiles vamos y llevemos la asociatividad y la participación ciudadana, pero siempre la hay. De una u otra manera la asociatividad existe y el sujeto político se está construyendo. Entonces, de nuevo, ¿no? Es como pensar un poquito más en la acción y menos en la organización y reconocer que ya hay sujetos, que son sujetos que ya son depositarios de formas de toma de decisión. Es decir, nuestra carta no tiene que decirle a la gente, tú eres podemos tutelar tu toma de decisiones, ¿no? La carta lo que tiene que hacer es recordar que la gente ya tiene la capacidad de toma de decisión porque ya es un sujeto, ¿cierto? Y ahí me parece que le damos al punto de la descentralización. Ahí estamos cumpliendo con la naturaleza del grupo de trabajo, ¿no? Menos organización, más acción y decir, ahí ya hay un sujeto. Es lo que decía Andrés, ¿no? Tal vez no es el sujeto que queremos. Él lo decía en términos de la cultura. Tal vez no es la cultura que queremos, tal vez no, ¿no? Pero es lo que hay y no podemos invisibilizarlo. De manera que en términos de democracia, cierro la idea ya, en términos de democracia cultural, en el centro está la toma de decisiones y reconocer que ya hay sujetos que toman decisión. Lo único que tenemos que hacer es meterlos en la tutela de la agenda pública de la cultura. Yo cerraría ahí. Bien. Perdón, Gera, ibas a comentar algo, creo. No, que amo mil. Entonces, yendo a los comos, siendo las 7 de la noche, yendo a los comos, me parece que el ejercicio un poquito puede ser ese. Tener de una mano el mapa, los mapas de Celia y en otro los itinerarios de María y empezar a redactar ahí, ¿no? Y entonces, ok, ya redacté esto. Andrés, ¿no? Andrés hace redacciones libres sobre autogestión. Y entonces ve el mapa, ve los itinerarios y lo acomoda. Y ya con eso nos presenta en la siguiente, a ver, compas, creo que lo mío acomoda aquí, pero es muy complementario o es muy secundario, o no, saben que yo creo que sí le pegué a un nivel llave, ¿no? De este se desprenden un montón de cosas. Creo que con eso podemos empezar todos a chambear de aquí a la siguiente semana y presentar eso en la sesión. Sí, Gera, adelante. Sí, digo, ay, es que me ha hecho mucho sentido, me comienza a volar la cabeza. Va de cara hacia el asunto de la perfilación creativa de la siguiente sesión también mi comentario.
sí que pudiera ser esta la agenda, a partir creo que de los lienzos, de los canvas que nos acercan tanto la maestra Celia y María. Pero creo que pudiéramos no resolver en sesión temática justo estos, en donde estamos tocando a lo mejor campos que pueden ser más de trabajo de otros GTs. Pero justo creo que esto habla muy bien de que precisamente los derechos culturales son indivisibles y transdisciplinares y que, o sea, no puedes hablar de uno sin afectar el otro, ¿no? O sea, ahí está. Sí, sí, claro. Me gusta mucho incluso que otra de las perspectivas que puede, o sea, lo reafirmo a partir, me parece que un comentario de la maestra Lisa, es que podemos también verlo como lo ven como se ve desde los DESCA, ¿no? Desde los derechos económicos, sociales y culturales. Si lo vemos desde allí también, algo que es, por ejemplo, un gran tema del doctor Eduardo Nibón Bolán, parte de nuestro comité académico, es que justo el rollo y hasta habla del por qué hay de que el alto comisionado de DESCA de Naciones Unidas está en Ginebra y el de civiles y políticos está en Nueva York, porque en el occidente no dijimos que no, lo de los DESCA. Entonces, pero es muy interesante cómo lo ve él, porque justo habla de que los derechos culturales construyen, coadyuvan y están muy, muy implícitos en esa primera generación de derechos, que son los derechos civiles y políticos, ¿no? Es decir, porque ya es que están considerados estos, los sociales, económicos y culturales, como de segunda generación, pero de hecho desde esta mirada, más bien hay como una nueva reflexión respecto a que, ¿no? De hecho, el asunto de lo cultural le abona a construcción de ciudadanía y a las capacidades civiles y políticas que, digamos, se enmarcan en la primera generación de derechos. Entonces, creo que como que tener estas perspectivas me va a ayudar mucho, lo diría a lo mejor de manera como muy llana, a no limitarnos, a lo mejor a la hora de ya trazar lápiz y de decir, ay, aquí a lo mejor me voy a meter con lo que están reflexionando en otro grupo, pongámoslo, coloquémoslo y aquí lo problematizamos y lo afinamos, ¿no? Eso es lo que propondré. Pero muy chido. Una nota al respecto. Recuerden que queremos promover que una de ustedes vaya de visita 15 minutitos a alguna sesión del grupo de trabajo 2 y 3, de manera que tengamos precisamente esos espacios de traslape y de comunicación y decir, bueno, incluso hemos por ahí, se han colado tal vez cosas que ahí les van, ¿no? Se las damos. Queremos que son su materia y pues, o sea, creo que esos momentos también van a ser muy buenos si están contemplados, dada la complementariedad que vemos, ¿no? Muy bien, pues, ¿qué les parece? ¿Con eso podríamos quedar como agenda para el orden del día de la siguiente sesión o gustan meter algo más ahorita que estamos en perfilación creativa? No, bueno, creo que ya es un montón, de hecho, ¿no? Eso ya sé. Pero para el acta, para levantar el acta, ¿cuál es como el acuerdo a aprobar, Álvaro? Digamos la tarea, pues. Sí, lo que realizaríamos es aventurarnos ya a redacción libre sobre estos conceptos que recuperamos. Yo hice un documento que ya está ahorita mismo, pueden entrar, ya está en la subcarpeta, en donde recuperé esos 3 puntos de cada una de ustedes y de Andrés, y los sombré en negritas. Inclusive por si no recupere correctamente, puedan ustedes corregirme la plana. De manera que teniendo estos conceptos, cada una y cada uno de nosotros, vamos a suponer, tomamos autogestión y redactamos de manera libre. Enseguida que haga yo mi redacción, que me parezca satisfecha, que me agrade,
voy a tratar de ubicar su nivel, digamos, ¿no? En el mapa, en los mapas de Celia que están en Miro, ya sea con la muñequita, el que más me guste, el que más me sirva, con la muñequita, o en realidad son distintos pero complementarios. Me parece que tendría que ubicarlo en el primero de los formatos que está en Miro, que nos propone Celia. Y ahí entonces en mi redacción ir a la muñequita y decir, a ver, mi redacción tiene perspectiva de género, mi redacción tiene descentralización, ¿cierto? Así es como tendría que trabajarlo. ¿Cómo sé en qué nivel va? Pues me voy a los itinerarios de María y ya entonces puedo decir, a ver, en realidad le estoy pegando aquí a las actividades de planeación o de espacio público o de gobernanza, ¿cierto? Es decir, voy ahí a tratar de ubicarlo con en qué columna y en qué tabla, perdón, en qué columna y en qué fila puede que le esté yo atinando, ¿no? Lo puedo poner con color, ¿no? O sea, ponerle una X, por ejemplo, ¿no? Se cruzó en participación con educación, vamos a suponer. Bueno, pues ahí, como ven, ¿no? Y eso es lo que presentamos la siguiente sesión. Muy bien. Pues muchas gracias. Se despidió Grace. Muchas gracias. Un fuerte Nos abrazo. vemos mañana nosotros y todo el grupo la próxima semana, ¿verdad? El próximo martes. Muy bien. Mucho gusto y nos vemos pronto. Gracias. Bienvenida, Hasta bienvenida. luego. Chao. Bien, ¿qué les parece? ¿Aprobamos esa tareita chamba intercesión? Ok. Muy bien. Pues me parece que con eso estaríamos finalizando nuestra sesión de hoy. Muchas gracias, Lisa, Celia, María, Andrés, Doc Felipe, Clarita Grace, que ya se nos fue, Jera. Muchas gracias por su participación más que activa. Estoy aprendiendo un montononal tremendo con ustedes. Así es que, bueno, eso sin duda es una de los grandes saldos positivos de nuestras sesiones. Siendo las 7:10 de la noche del 2 de marzo de 2021, damos cierre a nuestra cuarta sesión temática del Grupo de Trabajo 1, Derechos Culturales y Democracia Cultural, de nuestro muy querido Comité Académico UNESCO San Luis. Les mandamos un fuerte abrazo y que estén muy bien. Nos vemos la siguiente sesión. Gracias, buenas noches a todas. Buenas noches, qué Adiós. gusto. Gran Gracias. sesión, gran sesión. Bye. Bye.